Ya. Entonces, ahí ahora abran el programa R. ¿Ya? Y les va a salir el R Commander. ¿Ya? Recuerden que para cargar el paquete, ya cuando no les aparece directo el R Commander, tienen que irse a paquetes y cargar paquetes. ¿Ya? Paquetes, cargar paquete. Y ahí les pide, ¿cierto? El R Commander que está en la, después de la P, ahí aparece, RCMDR. Y le colocan OK. Yo como ya lo tengo acá. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a abrir la base, ya la misma base de datos que tenemos en la base de datos 1, vamos a continuar con la base de datos, ¿ya? Y la vamos a abrir en datos, nos vamos a ir a importar datos, y ahí desde un archivo de Excel, ¿ya? Desde un archivo de Excel. Ahí le colocan en introducir el nombre del conjunto de datos, ya ahí le colocan cualquier nombre que le quieran, ¿cierto? Colocar a su programa, ya, yo lo tengo como dataset, y ahí le colocan aceptar, ya, ahí le colocan aceptar, y se les va a abrir acá, ¿cierto? Se les va a abrir acá los datos, donde dice conjunto de datos, va a estar abierto, y donde ustedes se fijan que lo abrió, ¿cierto? Igual para que le crean al R, en visualizar conjunto de datos, cuando pinchan ese cuadrito, visualizar conjunto de datos, aparece, ¿cierto? Los datos que nosotros tenemos, con todas las Profe, variables, ¿sí? abrimos la base de datos 1 que subimos el otro día, ¿cierto? Exacto, sí. Ah, ya, Abrimos ya, eso. Vamos a calcular el histograma para la edad y las medidas de resumen para las variables cuantitativas que aparecen ahí. ¿Ya? Ahí cuando lo abran, me dicen OK, ¿ya? Para ir más lentito y esperar, ¿cierto? Los que no han abierto la base todavía. Profe, ¿podría Ok. paso, por favor? Que me perdí. ¿Se perdieron? De nuevo. De nuevo, de nuevo. ¿Ya? Ahí abren el R. Cuando no les aparece, ¿cierto? Al abrirlo no les aparece inmediatamente el R Commander, no les aparece esta ventanita, ustedes la tienen que cargar. ¿Ya? Entonces se van a paquetes, cargar paquete. ¿Ya? Y ahí seleccionan el R Commander, que está por orden alfabético los paquetes. Entonces ahí seleccionamos donde dice RCMDR, el R Commander. Lo pinchan y le colocan OK. ¿Ya? Yo le voy a colocar cancelar porque ya lo tengo. ¿Ya? Y ahí les va a abrir. A veces se demora un poquito. A veces se demora. No es por conexión a internet. Cuando el R que ha cargado no necesita conexión a internet. Así que no se preocupen de eso.
Cuando, ¿cierto? De repente con la velocidad a lo mejor del computador, del disco duro, no sé, de repente se demora en abrir, pero cuando les abre, les aparece esto que les estoy mostrando yo, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos ok? Voy a revisar el chat. Admitir. Ya. Millaray, con la explicación que di reciente, ¿quedó claro hasta ahí más o menos? ¿O vuelvo a repetir? Ya, para los que se vienen integrando, ya, hoy día vamos a trabajar con el R. Con el R vamos a ver lo que hicimos ayer con la misma base de datos 1, la que trabajamos la semana pasada. Todavía no vamos a ocupar la que tienen de la base de la generación de construcción del año 2014 de una universidad, ¿ya? No, sino que vamos a seguir con la base de datos 1. Le vamos a sacar el jugo hasta analizar las variables cuantitativas que tiene esa base, ¿ya? Entonces, por tanto, nos vamos a ir, abren el R, ¿ya? Abren el R desde su inicio o si lo tienen anclado a la barra, ¿cierto?, de tareas. De las dos formas lo pueden abrir en inicio, ¿cierto? Ahí buscan la carpeta R y recuerden que es el R solo, no el RTERM, sino que es el R, ¿cierto? El que dice 36.2, ese es el que descargaron ustedes de la página, ¿ya? El 36.2, o si lo anclaron acá, les va a aparecer inmediatamente, ¿cierto? La pantalla que yo le estoy compartiendo, ¿ya? En el RWin, la consola, ¿ya? Aquí aparecen los comandos. Este es el programa R en sí cuando uno va programando, que es la programación que va haciendo en el R Commander, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando aparece, ¿cierto? Inmediatamente, a algunos alumnos les va a aparecer inmediatamente el R Commander, pero a otros les va a aparecer solamente la consola, ¿ya? Entonces, para ello tienen que irse a paquetes, cargar paquete y ahí tienen que buscar el R Commander. Entonces, estos paquetes están por orden alfabético, ¿ya? Y ahí ustedes pinchan el que dice RCMDR, el R Commander, ¿ya? Ahí le colocan OK, ¿ya? Yo le voy a colocar cancelar porque ya lo tengo abierto el R Commander. Entonces, ahí. ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? ¿Me Sí, escuchan? Ya. Entonces ahora abrir la base que está en Excel. Abrir la base de Excel, nos vamos a datos, ya, nos vamos a importar datos, y ahí, ¿cierto? Lo abrimos desde un archivo de Excel. Cuando pinchamos, ¿cierto? Nos dice introducir el nombre. Ahí por defecto está dataset, ¿ya? Pero ustedes ahí le pueden colocar cualquier nombre, datos 1. Lo importante es que no lleve espacio, ya si no, no se los va a dejar abrir. Entonces, ahí le colocan el nombre que ustedes quieran llamarlo, lo pueden dejar esta no por es que defecto. soy yo, vamos a la guía. Va como Aló, pegada la imagen. No sé si si soy queda, yo. si queda pegada la No, imagen. bueno, ahí también se queda pegada la imagen. Ya, estamos en esta imagen, no se les... Ahí, ahora se les quedó pegada. Sigue puesto en la misma. Importar un Sí, conjunto de datos extra. ya. Vamos a dejar.
Profe, creo que es mejor de que solamente muestre la pantalla y no se grabe usted, así se va como todo el internet a la pantalla. A ver, vamos a cerrar, que parece que tengo muchas cosas abiertas. Voy a cerrar todo de nuevo. Cerrar todo el R. Ya está. Ahí ven mi pantalla. ¿Ven mi horario? Sí, profe. Ya. Entonces ahí estamos ok. Ya. Entonces están viendo mi pantalla. Entonces, aquí colocarán datos a importar. Ya. Entonces vamos a abrir el programa, ¿cierto? R. ¿Ahí vieron lo que estoy haciendo? ¿Me apareció la consola? Sí. Ya. Sí. Si ahora a mí no me aparece al tiro el R Commander, tengo que cargarlo siempre que lo abro. Tengo Profe, que cargar. ¿Sí? quizás si apaga su cámara ande un poco más fluida. A ver. Ya, vamos a ver si sigue grabando. Sí, sigue grabando. Ya, eso es lo importante. Vamos a... Ya. Entonces yo voy a cargar el paquete, ¿cierto? Que cada vez lo tengo que cargar. Ahí pincho el R Commander, le colocamos OK, ¿ya? Le colocamos OK, ya lo abre, ¿ya? Entonces ahora abrimos los datos, nos vamos a datos, nos vamos a importar datos, ¿ya? Desde un archivo de Excel, desde un archivo de Excel. Ahí por defecto le pueden dejar el mismo nombre por defecto o le cambian. Lo importante es que no tenga espacio, ¿ya? Ahí le colocamos aceptar, ¿ya? Y me pregunta dónde está la base, ¿ya? Entonces abrimos la base de datos 1, ¿ya? La base de datos 1, colocamos abrir y nos abre, ¿cierto? Ahí en el conjunto de datos, donde aparece la R, ¿cierto? Aparece con azul, aparece el nombre de la base. Eso indica ya que lo cargó, ¿ya? Y aparece, ¿cierto? En visualizar, pinchamos la lupa que aparece acá, visualizar conjunto de datos, y aparece, ¿cierto? Cargada nuestra base de datos. Los 36 alumnos ahí, ¿ya? Ahí la cerramos. La cerramos, entonces ahora nos vamos a calcular, ¿cierto? Los estadísticos de resumen. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Están todos conmigo ahí? Me perdí, profe, en lo último. Igual, profe, me perdí. Ya, vamos, repitamos de nuevo. Abrieron el R Commander, ¿cierto? Lo tienen abierto. Sí. Sí, todo listo. Ya, abrimos los datos. Se van a datos, importar datos desde un archivo Excel. Ya. Profe, ¿Sí? si no sale la consola, ¿a dónde tenía que ir? Te digo al tiro. Cuando les aparece solo la consola, ¿cierto? Y no les aparece el R Commander, tienen que irse a cargarlo. Tienen que irse a paquetes. Ah, no, ahí me abrió. Ah, ¿te abrió? Sí, sí, Perfecto. sí. Sí, a veces se demora. A veces el R Commander, cuando uno abre el R, para que abra el R Commander se demora unos segundos. Y ahí después lo abre solo, sin tener que cargarlo. En mi caso no, yo tengo que cargarlo cada vez. Cada vez que abro el R, tengo que cargar el R Commander. ¿Ya? Eh, ya. Hasta ahí, ¿vamos bien? Vamos a abrir los datos de nuevo. Se van a datos, ¿ya? Importar datos, datos, importar datos,
y me pregunta desde qué archivo. Lo tengo en Excel, en Stata, en SAS, en SPSS, el último, desde un archivo de Excel, ¿ya? Desde un archivo de Excel. Ahí aparece, dice introducir el nombre del conjunto de datos y ahí aparece el nombre que le deben colocar. Le pueden dejar el mismo por defecto. No, eso no dice nada. Es el nombre que le dan a sus datos. Por tanto, le colocan ahí aceptar. Como yo ya lo tengo abierto, le coloco cancelar. Cuando le colocan aceptar, dice, cuando ya está abierto me dice sobreescribir, sí. Entonces ahí les pide buscarlo. ¿Dónde está guardado? ¿Dónde lo guardaron ustedes? En su carpeta, en el disco duro, ¿cierto? En su escritorio. Ahí buscan dónde guardaron la base de datos 1. Pinchan la base de datos 1 y se van a abrir. ¿Ya? Se van a abrir. Y ahí inmediatamente les muestra el programa, ¿cierto? La base de datos no se las va a mostrar si no se la pedimos. Se las deja de esta forma e indica ahí que leyó, dice ahí que leyó el conjunto de datos, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo leyó uno se da cuenta? Donde dice R, conjunto de datos, aparece el nombre de la base con letra azul. Entonces, ahí cuando nosotros nos vamos a visualizar conjunto de datos, ¿ya? En visualizar aparecen nuestros datos. Aparece con el nombre arriba que nosotros le colocamos, datos 1. En este caso yo no le cambié el nombre, ¿cierto? Se mantuvo con dataset, ¿ya? Y aparece la base de datos 1 con su... ¿Sí? A mí me aparece una pestaña en blanco y no me sale los datos. Los datos cargados. Sí, no me Y si sale te vas a... Y si te va y data y el nombre que le pusiste a la base te aparece en azul. Sí, pero Ya. al apretar visualizar conjunto de datos me sale una pestaña en blanco y no la puedo abrir. Y en editar conjunto de datos, en editar no te aparece esta base que yo te estoy mostrando. A Ahora mí en editar me sale. en editar Sí, me sale. a veces no aparece en visualizar, ya, pero aparece en editar. Entonces, estas dos opciones pueden ir viendo para que ustedes le crean al R que realmente lo abrió, ¿ya? Profe, Entonces, ¿sí? la base de datos está en UCM virtual, ¿cierto? Sí, está en Sí. la UCM virtual, Es que ahí hay dice dos, dice base de datos 1 y la otra base de datos construcción generación la, 2014. la base de datos 1. Ya. La base de datos 1, descárgala, ¿ya? Ya, entonces, vamos a esperar al compañero que la descargue para así, ¿cierto? Ya, Esperémoslo. profe, estamos. ¿Estamos? Ya. Sí, sí. Entonces ahí, ¿cierto? Nos Profe. vamos a... Dime. RStudio es lo mismo. Sí, en RStudio es lo mismo. Ahí se aplican las consolas y se carga el programa. Y ahí tendría que aparecer la base de datos, ¿o no? Claro, ahí debería aparecer... ¿Esta aparece el R-Commander? Sí, es que ya cargué la base de datos y me aparece, pero no, es que me aparece mucho como cuadrado, muchas divisiones ya. que dice consola, terminal, Lo trabajos. tienes que pinchar el nombre que le pusiste a tu conjunto de datos. ¿Qué nombre le pusiste a tu conjunto de datos? El mismo base de datos. Y me aparece, si tengo yo puedo ver la base de datos, si la tengo. Ya. Te aparecen los comandos que aparecen en el R-Commander, fichero, editar, datos estadísticos, gráficas, modelos. ¿Te aparecen lo que yo te estoy mostrando en el R-Commander? No. Ah, sí. Ya, ahí vamos todavía no pinchamos nada. ¿Ya? Ah, ya. Ahora tienes que irte váyanse a estadísticos, ¿ya? A estadísticos, ¿ya? Resúmenes,
estadísticos, resúmenes, y ahí pinchamos resúmenes numéricos. Resúmenes y pinchan resúmenes numéricos, ¿ya? Entonces ahí aparece una lista de variables, ¿cierto? El R en sí, ¿cierto? Cuando el R tiene una variable, cuando nuestra base de datos, chicos, está codificada con carácter, el R inmediatamente la toma como cualitativa. Entonces acá el R no les permite equivocarse en una base de datos que está con carácter. Un ejemplo, el sexo lo tenemos como escrito, ¿cierto? No lo tenemos con número, no identificamos el hombre como 1 o la mujer como 2, ya que en algunos casos las bases de datos están digitadas así, como es el caso de la base de construcción de la generación 2014 de cierta universidad que yo subí a la plataforma, que la vamos a analizar la clase que viene, ¿ya? Entonces, en esa base, ustedes se van a dar cuenta, después cuando la miren, ¿ya? Que aparece, o la abrimos al tiro, ¿cierto? Abramos al tiro para que vean la diferencia de las bases de datos, ¿ya? Entonces acá, pinchen la base construcción generación 2014 que yo les subí en la plataforma. Y esa base de datos ya muestra una pequeña, ¿cierto? Un pequeño censo que se le hizo al curso completo, ¿cierto? Entonces ahí se les preguntó, ¿cierto? La nota promedio, el estado civil, la edad, la altura, el sexo, el peso, si pertenece a pueblo originario, si trabaja, si tiene beca y la opinión que tiene de la carrera, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? Ustedes pueden ver que aparece la variable estado civil, sexo, ¿cierto? Pueblo originario, la variable trabaja, la variable becas y la variable opinión de carrera. Entonces, ahí en esa base de datos con todas las variables, ¿cuáles serían las variables cualitativas de esa base? El sexo. El sexo. ¿Cuál más? Si trabaja y las becas. Ya, ¿y cuál más? La opinión de carrera, pueblo originario, muy bien. ¿Cuál más? ¿Altura? No. No. Si trabaja, las becas, la opinión de la carrera y el sexo. Ya, ¿y no le falta una? El estado civil. El estado civil, muy bien, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí ustedes vieron que aparecen todas esas variables cualitativas, ¿cierto? Aparece el estado civil, aparece el sexo, aparece el pueblo originario, aparece la variable trabaja, aparece las becas, aparece la opinión de la carrera. Todas esas variables cualitativas que nosotros, ¿cierto? Tenemos en esa base de datos, las tenemos con números, ¿cierto? No las tenemos con carácter, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar, ¿cierto? Yo ahí cuando les hago ese ejemplo, yo tengo que decirles quién es 1 y les tengo que decir a qué corresponde ese 2, ¿ya? Cuando analicemos el sexo, yo les tengo que decir qué correspondió el 1 y qué correspondió el 2. Pueblo originario, lo mismo. ¿Qué correspondió el 1 al pueblo originario y qué correspondió al 2? Ya, si trabaja, lo mismo. Ya, el 1, ¿quién correspondió al 1? ¿Y qué categoría correspondió al 2? De las becas, lo mismo. ¿Qué categoría corresponde al 0 y qué categoría corresponde al 1? ¿Ya? La opinión de la carrera. Aquí tiene 5 categorías, ¿cierto? ¿Qué categoría corresponde al 1?
qué categoría corresponde al 2, qué categoría corresponde al 3, qué categoría corresponde al 4 y qué categoría corresponde al 5, ¿ya? Entonces en el R después se hace una recodificación de las variables, ¿ya? Entonces, por tanto, el R, si ustedes se fijan acá, el R en esta base de datos, de la base de datos 1, inmediatamente acá las variables, ¿cierto? ¿Sí? Hay una compañera hablando por el chat. A ver. Se abre y se cierra. Ya, tienes que cerrarlo. Ya. Cierra nomás. Y ahora vuelve a abrirlo. Sí, ya lo intenté muchas veces. Ahí se abrió. Ya. Pero no me salen los datos de antes. Ya, pero te aparece, cuando tú lo abres, te aparece el R Commander. Sí, ahora sí. Ya. A veces pasa que el R se desaparece un poco, pero vuelve a abrirse. Ahí tienes que tener un poco de paciencia, pero eso lo hace una vez. Cuando ya se empieza a pegar hartas veces que algo pasa en el computador. Ya, pero el R a veces se esconde. Yo en mi computador personal me pasaba eso. El R Commander aparecía y se escondía. Y después volvía a aparecer. Pero hasta ahí se quedaba, se mantenía. Ya no volvía a esconderse. ¿Ya? ¿Ahí se te mantuvo ahora? Sí. Pero la abrí como 5 veces, 6 veces. Claro, a veces pasa por algo, pasa a lo mejor en el computador, no abriste nada, que algún virus te haya entrado. No, sí, solamente tiene Teams y esta aplicación. Ah, está limpio. Sí. Raro. No, raro, porque el R se esconde una vez, pero no, nunca me había pasado que 5 veces. Pero sí te creo porque el R de repente es raro. Sí. Ya, entonces, ya. Tu base de datos para abrirla, tienes que irte a datos, ¿ya? Datos, importar datos desde un archivo de Excel. Sí, se apreté base de datos 1 y abrir, pero ahí quedé. Exacto. Ya, entonces cuando te abre la base, ya el nombre que le pusiste, te aparece conjunto de datos, o sea, el nombre que le pusiste, datos 1, te aparece en azul, ¿cierto? Sí, arriba. Arriba, exacto. No se muestra inmediatamente la base. Cuando se muestra en la pestaña visualizar o editar. Si no te aparece en visualizar, ¿te aparece en visualizar? Me sale editar. Ya. En editar a veces aparece. En una de las dos aparece la base. ¿Ya? En editar te aparece de esta forma. Y ahí indica que está abierta, que ya el R la leyó. ¿Sí? Sí, ya me sale. Ya, perfecto. Hasta ahí vamos, ¿ya? Hasta ahí vamos. Le estaba explicando ahora la diferencia de las bases de datos, ¿ya? En que el R Commander diferencia las variables cualitativas de las cuantitativas, pero ahora solamente cuando la base de datos se encuentra la cualitativa con carácter, ¿ya? O sea, escrita de la forma, ¿cierto? De la forma de la misma base de datos 1 que aparece acá, ¿cierto? Inmediatamente la identificó porque nosotros acá colocamos nuestra base con carácter, o sea, no le colocamos al masculino un número, un ejemplo el 1, y al femenino le colocamos un 2, no, la colocamos directamente, esta base, ¿cierto? Estaba con carácter, lo mismo que la ciudad de residencia, está escrita con carácter, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto? Los números no están acá. Entonces el R, ¿cierto? Inmediatamente cuando están las variables cualitativas con carácter, ¿qué es lo que hace acá? Inmediatamente, ¿cierto? Es como una ayuda que hace. Cuando uno le pide los estadísticos de resumen, ya que en este caso vamos a calcular los estadísticos de tendencia central, y uno se va a estadísticos, se va a resúmenes, ¿ya? Y se va a resúmenes numéricos para calcular las medidas de resumen. Inmediatamente en esta base, ¿cierto?
identificó y dejó fuera las variables cualitativas, ¿ya? Pero cuando están de la otra forma, como la base de la generación 2014, ¿qué es lo que les va a decir el R? El R les va a decir que analicen todas estas variables como cuantitativas, porque él mira, el R, ¿cierto? El programa mira el 2 como una cantidad, todos los números lo mira como cantidad. Entonces, cuando uno después abre una base de datos que está con números, y tiene que hay un micrófono encendido, ¿ya? Porque ahí Uno tiene. Javiera, ¿quieres consultar? Ya, entonces Profe. ahí, ¿cierto? Sí, dime. Entonces, las cualitativas se anotan con caracteres, ¿cierto? No, lo ideal, yo después les voy a enseñar, de repente ustedes se van a encontrar en distintas situaciones, ¿ya? En que van a trabajar con bases de datos que están con números, que no está incorrecto, porque esos números identifican un carácter, y también, ¿cierto? Uno lo puede escribir de esta otra forma, ¿ya? Es en el contexto que le estaba explicando. Entonces, por tanto, ¿cierto? Está bien. De las dos está bien. El R, ¿qué es lo que uno tendría que hacer en el R? Uno tiene que recodificar las variables. Y al recodificar, ¿cierto? Uno tiene que asignarle un carácter al 1, decirle, ¿cierto? Que corresponde según la variable. Si es el sexo, corresponde a hombre, 2, mujer. Pero eso lo vamos a hacer ya la semana que viene. Pero en esta base, ¿cierto? Aparecen las variables cuantitativas. Entonces ahí nos dice, en los datos aparecen las variables que nosotros tenemos, ¿cierto? Y podemos pedirle todas las variables. Dice, seleccione una o más. Entonces seleccionamos todas nuestras variables cuantitativas, edad, estatura, número de hermanos y peso, ¿ya? El número, ¿cierto? La identificación, todo eso, ¿cierto? Corresponde. Recuerden, eso corresponde a una identificación, por tanto no se analiza, ¿ya? Las variables que se analizan, ustedes marcan edad, estatura, número de hermanos y peso. ¿Las pudieron marcar todas? No, profe, a mí no me deja. Con el control. Con el control, chiquillos, ustedes marcan el control y no lo sueltan. No sueltan Tienen el que tener control. apretado el control y ir pinchando con el mouse para vivir. Ah, bueno, ahí sí. Y aprietan cada una de las variables y peso, ¿ya? Y así, ¿cierto? No descartan el número, ¿ya? Entonces ahí marcamos al lado estadísticos, ¿ya? Marcamos al lado estadísticos, entonces le pedimos, ¿cierto? Que nos pida, ¿cierto? Le pedimos el promedio, ¿ya? Y ahí no aparece, si ustedes ven, no aparece la mediana tal cual, ¿cierto? Escrita mediana, ¿ya? Pero la mediana, ¿cierto? En sí, todavía nosotros estamos viendo por parte, pero la mediana tiene 3 nombres, ¿ya? La mediana se escribe como mediana, ¿ya? Es el cuartil 2, que nosotros todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Y también es el percentil 50, ¿ya? Entonces acá el R en cuantiles muestra los percentiles, muestra el mínimo, que es el percentil 0, muestra el percentil 25, ya que eso también lo vamos a ver, y acá está la mediana, el percentil 50, ¿ya? Acá muestra el percentil 75, que es el cuartil 3, ¿ya? Y el 1 es el máximo, ¿ya? El percentil 100. Entonces, acá lo que nos interesa, ¿cierto? Lo que nos interesa por el momento es la mediana, ¿cierto? Entonces, eliminamos el resto. Lo que nos interesa, ¿cierto? Es la mediana. Borramos todo el resto porque todavía eso no lo hemos visto teóricamente, ¿ya? Solamente necesitamos la mediana.
Entonces, por tanto, colocamos aceptar. Y ahí, ¿cierto? Mostró, si ustedes le colocan aceptar, entonces ahí, ¿qué les muestra? Muestra los estadísticos, ¿ya? Entonces acá, si nosotros queremos seguir borrando, ¿ya? Y queremos seguir borrando más estadísticos que no hemos visto, ¿cierto? Que yo Profe, no los borré, ¿tenemos que ¿sí? dejar el 5 con las comas? ¿O el El 5 punto 5, Ah, el solo, punto. punto 5, el punto 5 que indica el 50%. Es como 0.5, Ah, ok, gracias. ¿ya? Y le borran las comas. Para acá tampoco hemos visto la desviación típica, por tanto la sacamos. Y el rango intercuartílico tampoco lo hemos visto. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿cómo se metió de nuevo esa parte en resumen numérico? de nuevo nos vamos a estadísticos. A estadísticos, ¿ya? No, profe, el que yo ya lo hice, pero le apreté aceptar y me cargó todo. Y no sé cómo lo hizo de nuevo, para que estuviera todo cargado. Mira, aquí aparece también una lista en el script que yo le estoy mostrando. ¿Ven mi cursor? Que lo estoy marcando. ¿Aquí? Sí. Ya. Ahí nosotros también podemos ir borrando lo que no queremos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ir borrando? Borramos lo que no vamos a analizar. En este caso, ¿cierto? La desviación estándar la llama como SD. Entonces la borramos. Borramos la desviación estándar. ¿Ya? Y también borramos el rango entre cuartiles o el rango intercuartílico. Lo denota como IQR. Ya también lo borramos. No queremos que se muestre. También lo borramos, ¿cierto? De ahí. Entonces, ¿qué dejamos? Solamente el promedio, ¿cierto? Y los cuantiles para que muestre el percentil 50, que es la mediana, ¿ya? Entonces acá nosotros marcamos desde el resumen numérico, marcamos todo lo que queremos que ejecute de nuevo. Lo marcamos y pinchamos ejecutar, ¿ya? Y ahí pinchamos ejecutar, ¿ya? Y ahí arrojó, ¿cierto? Ahí arrojó solamente lo que nosotros queremos, el promedio y la mediana que corresponde al percentil 50, ¿ya? Y aparece, ¿cierto? Aparece el tamaño de la muestra, las observaciones para esa variable. ¿Les dio eso al borrarlo o no? Sí, profe, a mí me dio. Ya, Yo lo hice de nuevo, perfecto. profe. Sí, profe. Ya. Para hacerlo de nuevo, ¿cierto? Ahí tienen que irse de nuevo a estadísticos, pero si ustedes quieren ahorrar tiempo, lo pueden hacer desde el script del R. Y ahí van borrando, marcan todo de nuevo y le tienen que colocar ejecutar. ¿Ya? Y ahí les muestra el resumen eliminando, ¿cierto? Lo que nosotros no queremos analizar en sí, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, si ustedes se fijan acá, se fijan que hay, ¿sí? Le están hablando por el chat. No te sale nada. Algo hiciste mal. Ya, repitamos de nuevo. Ayudemos al Aldo. Ya. F. ¿Sí? Vamos a repetir de nuevo cómo hicimos esos estadísticos de resumen. ¿Ya? Nos vamos a estadísticos. Estadísticos. Resúmenes. Resúmenes. Y pinchamos resúmenes numéricos. ¿Ya? Resúmenes numéricos. Ahí aparece marcado por defecto, ¿cierto? Todo en blanco. Y nos dice variables, seleccione una o más. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Seleccionamos la variable con el control que está, ¿cierto? En el teclado. En el teclado aprietan control, lo mantienen y van marcando cada una de las variables cuantitativas.
saltan el número no lo analizan, ¿ya? Entonces, luego que marcan todas las variables cuantitativas que queremos analizar, nosotros marcamos acá estadísticos, ¿ya? Pinchamos estadísticos, por defecto aparecen todos los estadísticos marcados, ¿ya? Entonces, nosotros hemos visto hasta el momento, teóricamente, hemos visto las medidas de tendencia central, ¿ya? Las que más se utilizan, como yo les mencionaba, el promedio y la mediana, ¿ya? Entonces acá aparece la desviación típica, la saco, aparece el rango entre cuartiles, lo saco, todavía no lo hemos visto teóricamente, ¿ya? Y ahí aparece, ¿cierto?, los cuantiles, ¿ya? Y ahí tú borras todo lo demás y solamente dejas el que dice 0.5. Solamente dejas ese que es la mediana, nada más, ¿ya? Entonces, cuando tú borras todo lo demás y te queda, ¿cierto? ¿No marcaste? Sí, el control. Y ahí te aparece 0.5, ya que eso indica que está el 0 antes. 0.5, ¿cierto? Que es el percentil 50, ¿ya? Entonces, por tanto, ahora pinchan aceptar y aparece, ¿cierto?, el resumen numérico, que es lo que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, ¿qué es lo que muestra? Muestra el promedio, las medidas de tendencia central, las que más, ¿cierto?, vamos a trabajar, que son el promedio y la mediana, ¿ya? Si ustedes se fijan bien acá, en lo que muestra el R muestra que aparece un dato faltante, ¿cierto? Aparece acá al lado de las observaciones, al lado del N aparece NA. Ese NA que muestra corresponde a datos faltantes que tiene nuestra variable, ¿cierto?, en nuestro conjunto de datos. Entonces ahí muestra que hay un dato faltante en el peso. ¿Se recuerdan que el alumno 7 no contestó su peso? Entonces ahí se analizaron, ¿cierto?, 35 datos, ¿cierto? 35 pesos, un dato que no hubo un dato faltante ahí, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto?, el promedio muestra el promedio de la edad. El promedio, ¿cierto?, se interpreta de la siguiente forma. Solamente en la parte descriptiva, ¿cierto?, nosotros decimos que el promedio de la edad de los alumnos, ¿cierto?, de la base de datos 1 corresponde a 20,69 años de edad, ¿ya? O la edad, ¿cierto?, el promedio de la edad se encuentra entre 20 a 21 años de edad, ¿ya? La estatura, ¿cierto? La estatura se interpreta el promedio de la estatura de los alumnos de la base de datos 1 corresponde, ¿cierto?, a 170,67 centímetros, ¿ya? Está en centímetros la estatura medida en esa base de datos, ¿ya? El número de hermanos, ya está una variable cuantitativa discreta, ¿ya? El promedio del número de hermanos, ya, de los alumnos de la base de datos 1 corresponde, ¿cierto?, de 2 a 3 hermanos, ¿ya? De 2 a 3 hermanos. El peso de los alumnos, ¿cierto?, de la base de datos, el promedio del peso de los alumnos de la base de datos 1 corresponde a 67,71 kilos, ¿ya? Y acá se muestra la mediana de ese conjunto de datos, ya el percentil 50. La mediana de la edad de los alumnos de la base de datos 1 corresponde a 20 años, ¿ya? La mediana de la estatura de los alumnos de la base de datos 1 corresponde a 172,5 centímetros, ¿ya? Y la mediana del número de hermanos de los alumnos de la base de datos 1 corresponde de 1 a 2 hermanos, ¿ya? La mediana del peso de los alumnos de la base de datos 1 corresponde a 68
kilos, ¿ya? El SD corresponde a la desviación estándar, ya todavía no la hemos visto, es una medida de variabilidad o dispersión, que la vamos a ver teóricamente, vamos a continuar con la parte teórica el miércoles, ya. Hasta la parte teórica de ayer miércoles vimos las medidas de tendencia central, ya. Vimos las medidas de tendencia central, ¿ya, chiquillos? Entonces, ahora vamos a hacer, ¿sí? Preguntan que a qué pertenece el SD. Es la desviación estándar. El SD del R corresponde a la desviación estándar, ¿ya? Que no la vamos a calcular todavía acá en el R, porque la vamos a ver teóricamente el miércoles que viene, ¿ya? Es una medida de variabilidad. Quedamos en la materia hasta las medidas de tendencia central. El SD que muestra el R, la desviación estándar, no la hemos visto todavía, ¿ya? No la hemos visto teóricamente. La vamos a ver el miércoles. Vamos por parte. Entonces ahora vamos a ver el histograma. ¿Cómo realizamos un histograma en el programa? ¿Ya? Nos vamos a gráficas. ¿Ya? Y en gráficas marcamos histograma. ¿Ya? Marcamos histograma. Entonces acá me permite solamente ir haciendo de un histograma por variable, ¿ya? Solamente me dice ahí elegir una. Entonces vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a elegir una variable y vamos a hacer el histograma, ¿cierto? Del número de hermanos, como ejemplo, ¿cierto? Como el que teníamos en la materia, ¿ya? Entonces, por tanto, marcamos ahí el número de hermanos, ¿ya? Y marcamos opciones, ¿ya? Aldo, ¿todavía no te queda claro el SD? ¿O te quedó claro? Aldo. Ya, perfecto, ¿ya? Entonces, seguimos con el histograma, ¿ya? Y el histograma acá muestra, ¿cierto? ¿De qué forma vamos a dejar los ejes? Vamos a dejarlo en frecuencia, ¿ya? El número de clases, ¿cierto? Está por defecto. En la etiqueta del eje X, aquí nombramos la variable, ¿ya? Entonces ahí dice, borramos donde dice auto, ¿ya? Borramos donde dice auto y colocamos, ¿cierto? Ahí el nombre de la variable que sería número de hermanos, para que quede en el eje X, ¿ya? Número de hermanos y en la etiqueta del eje Y, para que muestre también que lo vamos a hacer por frecuencia, ¿ya? Entonces ahí anotamos frecuencia. Podemos anotar si queremos, ¿cierto? El título, ¿sí? Hay un poco de como diferencia en lo que sale en la pantalla y lo que usted dice. Entonces como que está diciendo algo, pero todavía no sale. Ya, voy a ir más lento, a lo mejor voy muy rápido. Me voy a salir, ya, voy a cancelar. Ya. Ahí ustedes me avisan, me salí. Voy a gráficas. ¿Se muestra lo que, mis gráficas, lo que aparece? Ahora salió. Ahora salió. Ya. Nos vamos a histograma. ¿Les aparece histograma? No. Ahí salió. Ya. Marcamos histograma y ahí aparece, ¿cierto? Por defecto los datos y nos dice variable, elegir una. ¿Les aparece eso? Sí. Ya. Entonces vamos a hacer, ¿cierto? La que estaba en la materia, el histograma del número de hermanos. Entonces ahí pinchamos número de hermanos, esa variable. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se les marcó? Sí. Ya. Luego al lado de datos
está opciones. Marcamos opciones. ¿Sí? Y ahí aparece la escala de los ejes, ¿ya? Entonces dice recuentos de frecuencias y también si queremos dejar en porcentaje, ¿ya? Entonces el histograma lo vamos a dejar en el recuento de frecuencias, en la frecuencia, ¿ya? Entonces, donde dice dibujar etiquetas, etiqueta del eje X, aparece por defecto, ¿cierto? Que eso va a aparecer en blanco. Eso indica el auto. ¿Ya? Entonces, lo borramos. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Lo borraron? Sí. Ya. Entonces, en la etiqueta del eje X colocamos nuestra variable, el nombre, que sería número de hermanos. ¿Ya? Número de hermanos. Esa es nuestra variable que vamos a ver la distribución. Y en la etiqueta del eje Y, ya también aparece que va a aparecer en blanco, por defecto. También lo borramos y ahí le vamos a colocar que lo vamos a mostrar por frecuencia. ¿Ya? Frecuencia. Y ahí también, ¿cierto? Podemos agregar un título, ¿ya? O lo dejamos en blanco. Si queremos agregarle un título al gráfico, ¿cierto? Le podemos colocar histograma, ¿cierto? Histograma para el número de hermanos. De base datos 1, ¿ya? Y ahí ya ahora podemos colocar aceptar. ¿Pudieron colocarlo? ¿Qué le puso de título, profe? ¿Qué dice? Histograma para número de hermanos, de base datos 1. De base datos 1. Ahí pinchamos aceptar. ¿Ya? Ahí pinchamos aceptar. ¿Ya? Entonces ahí les mostró el histograma con su correspondiente título. ¿Le hizo el histograma que yo les acabo de mostrar? Sí. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cierto? Nosotros acá en sí el R, en la etiqueta, ¿cierto? En cada uno de los comandos que tiene, no, ustedes le pueden ir cambiando el color. Si ustedes se van acá al script, ¿ya? Se van acá al script, aquí aparece, ¿cierto? Que hizo el histograma desde con, acá, de white. Aquí empieza identificando todo lo que hizo, todo lo que nosotros le colocamos, ¿ya? El XLab, ¿cierto? Lo que está en la variable, en el eje X, número de hermanos, lo que anotamos en el ILAB, ¿cierto? La etiqueta, frecuencia, ¿cierto? Acá está el color, si ustedes le quieren cambiar, y en vez del color, ¿cierto? Como gris que tiene, ustedes le quieren cambiar color, ustedes se van acá a gráficas, ¿ya? Gráficas, y se van a gama de colores, y aparecen los colores que ustedes le quieren dejar, que sea cierto, a lo mejor no tan fuerte, porque el amarillo igual es como fuerte, pero si le quieren ustedes marcando cualquier color, acá lo lleva a la gama de colores, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ir creando colores para los gráficos también. Entonces acá si ustedes le quieren dejar un ejemplo, ese color como pasto, igual es como bonito, lo agregan a los colores personalizados, ¿ya?
Y ahí cuando se agrega los colores personalizados, ustedes lo pinchan y le colocan aceptar, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hasta el nombre del color del que ustedes eligieron. Entonces, si a ustedes les gustó otro color, ¿cierto? Pero ahora básense en el que a mí me gustó. ¿Ya? Entonces, en ejemplo, si a ustedes les gustó el mismo que a mí, ustedes le colocan, ¿cierto? Ese nombre. Ese es el nombre que le tienen que colocar en las comillas. Yellow 4. Ese es el nombre del verdecito como pasto, ¿ya? Yellow 4. Entonces ahí lo podemos, ¿cierto? Anotar. Ahí le colocamos, ¿cierto? Aceptar. Le colocamos, le borramos el color que por defecto tiene y le colocamos Yellow 4 al color que le queremos cambiar, ¿ya? Entonces ahí lo marcamos de nuevo, ¿cierto? Vamos marcando de nuevo, lo marcamos de ahí hasta el final, hasta donde hizo el gráfico, y le colocamos ejecutar, ¿ya? ¿Y qué pasó? Les cambió al color que le pidieron ustedes. Si ustedes le pidieron un color rojo y le colocaron red, les va a cambiar a color rojo, ¿ya? Ahí les marcó el color del cual yo le pedí, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Queda el histograma para que ustedes, ¿cierto? Ahí se puede copiar, ¿cierto? Con el botón derecho, después se copia, lo pueden copiar como MetaLife o Bitmap. Como bitmap queda más clarito al pegarlo, ¿ya? Entonces ahí ustedes lo copian y después lo traspasan a Word, ¿ya? Lo copian y ahí después abren una plantilla de Word, ¿ya? Una plantilla de Word. Y acá muestran, ¿cierto? Lo pegan. Y ahí pegan su histograma, el histograma, y ahí lo van achicando de acuerdo, ¿cierto? Para que no les Profe, quede, no les vaya tan grande. Ahí lo van achicando, ¿de acuerdo? Sí, dime. ¿a dónde se pegaba el nombre del color? Acá, te digo al tiro. Aquí en las instrucciones que entrega el R, para hacer el gráfico empieza ahí de con, white. Ahí empiezan las instrucciones y ahí dice color. Entonces, para identificar los colores que tiene el R, nos vamos acá a gráficas, gama de colores. Gama de colores, ¿cierto? Y ahí aparecen los colores. Si a ustedes les gusta alguno de los que aparece por defecto ahí, ¿cierto? Pinchan alguno. Si no, pinchan cualquiera y crean un color, ¿ya? Si a ustedes les gustó este como color sólido, ¿ya? Y pinchan aceptar, ¿cierto? Pinchan aceptar. ¿Cómo se llama ese color que eligieron? Inmediatamente se lo enlista aquí en la gama de colores. Se llama Dark Red, ya que es como un burdeo. Entonces ese color, Dark Red, tú ahí lo reemplazas. Si no te gustó el mío, entonces a ti te gustó este, ¿cierto? Tú le colocas el nombre Dark Red. Entonces ahí, ¿cierto? Lo cambias y en vez del Yellow 4 le colocamos Dark Red, ¿ya? Y ahí volvemos a correrlo de nuevo. Anotamos todo lo que del script para poder hacer el histograma, lo marcamos completo y le colocamos ejecutar, ¿ya? Entonces ahí nos vamos al R. ¿Y qué apareció? El color que a ti te gustó, por decirte un ejemplo. ¿Ya? Si no te gustó ese, llévame la nomás. ¿Ya? Pero ahí para el cambio de color, ¿ya? Ahí se va cambiando el color. ¿Se entendió? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Sí? Sí se entendió. Sí. Ya, perfecto. Y ahí van cambiando colores. Ya, entonces para llevarlo, ¿cierto? Ya cuando ustedes construyan, lo realicen y lo peguen, entonces ahí, ¿cómo interpretan ese histograma? ¿Cómo es la distribución que tiene ese histograma?
Se interpreta con la distribución, ¿cierto? Y se ve la mayor frecuencia, ¿ya? Por tanto, ¿cierto? La mayoría de los alumnos, ¿cierto? La mayoría de los alumnos de la base de datos 1 tiene entre Profe, ningún no me hermano cambió a un hermano. No me cambió el color. ¿No te cambió el color? No le borraste las comillas, ¿cierto? No le tienes que borrar las comillas. Donde aparece No, col, igual le colocaste ese color, dark red, o que le colocaste otro. dark red. Talento, pero ¿marcaste todo o no? Tienes ¿Y que la marcar verdad? todo. Del white. Tienes que marcar todo. Marca todo del white hasta el último paréntesis. Tienes que anotar todos los comandos de nuevo. O sea, perdón, tienes que marcar todo lo que se hizo. Y ahí colocar ejecutar. Marca todo y pincha ejecutar. Ahí te va a cambiar el color. Ay, bravo. ¿Ya? Sí, porque el R por defecto, ¿cierto? Entre el paquete estadístico va haciendo lo que uno le va pidiendo. Pero acá en el script uno le puede ir modificando. ¿Ya? Uno le va modificando el título, le puede modificar el color, pero ahí lo tiene que volver a marcar todo y ejecutar. Y ahí te va marcando, te va, ¿cierto? Cambiando lo que ustedes quieren. Ya, profe, gracias. Entonces, ok, entonces después viene la interpretación. Entonces la interpretación para el número de hermanos, para este histograma, ¿cierto? Uno no lo pega y lo deja, ¿cierto? Así al mundo, ¿cierto? Uno lo tiene que interpretar. Entonces, ese histograma aquí representa, primeramente, uno indicar, ¿cierto? La mayor frecuencia e identificar también la distribución, ¿ya? Entonces, por tanto, la mayor frecuencia indica que la mayoría, ¿cierto? De los alumnos de la base de datos 1 tiene entre ningún hermano a un hermano, ¿ya? La distribución, ¿cierto? Que tiene, ¿qué distribución ustedes ven ahí? ¿Qué muestra ese histograma? Ahí nosotros identificamos, ¿cierto? La mayor frecuencia a la moda. Entre 0 y 1. Sí. Pero ¿qué distribución tiene? Ahí identificamos la mayor frecuencia. ¿no? Sesgada a la derecha, la distribución, ¿cierto?, del número de hermanos de la base de datos 1 tiene una distribución asimétrica o sesgada a la derecha, ¿ya? O también o tiene un sesgo. A la izquierda, ¿no? Eso. No, a la derecha. ¿Cuándo es a la izquierda? Cuando la moda se concentra, ¿cierto? La moda se concentra en la izquierda y nuestros datos tienen inclinación hacia la derecha. ¿Ya? O sea, perdón, la moda se concentra a la derecha al revés y nuestros datos se concentran a la izquierda. Ahí tiene un sesgo a la izquierda. Pero acá nuestra moda, ¿cierto? Está a la izquierda y, ¿cierto? Nuestros datos se están inclinando hacia la derecha. Por tanto, tiene un sesgo positivo, ¿ya? Un sesgo positivo o un sesgo a la derecha, ¿ya? No es simétrico, sino que es asimétrico. Es asimétrico hacia la derecha. ¿Ya, chiquillos? O sea, se va inclinando para valores mayores, para valores grandes, ¿cierto? Acá fue a medida que fueron aumentando el número de hermanos, por tanto, ¿cierto? Se fue inclinando la distribución hacia valores más grandes. Cuando hay un sesgo negativo o a la izquierda, es cuando nuestros datos se inclinan, ¿cierto?, hacia valores más pequeños. ¿Ya, chiquillos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesora. Perfecto. Esta clase va a quedar grabada y saben que les voy a contar que el Teams tiene bastantes problemas. Me comentaban los informáticos, el soporte de informática ayer, que varios docentes, como el Teams es una plataforma que está a nivel nacional en sí, todas las universidades la están ocupando, colegios también, entonces los videos se demoran en que se descarguen.
Yo incluso una clase del martes que hice el martes todavía no se me puede descargar. ¿Profe? Entonces, sí, ha tenido problemas el programa Teams, muchos problemas. Entonces, nos piden que tengamos un poquito de paciencia y les comentemos a ustedes de este problema que está sucediendo. Cuéntame. Vámonos a Zoom mejor. Es que yo descargo al tiro la clase después que usted cierra la reunión. Sí, queda alojada en el chat, pero dura 20 días. Dura No, máximo es que 20 días. puede descargar en el computador. Sí, sí, yo la descargo, un ejemplo queda en el chat, pero a mí se me logra descargar inmediatamente porque tengo el computador de la U. Porque, ¿tú tienes algún programa específico para descargarlo al tiro o lo descargas? No, desde la aplicación, o sea, desde Teams, le aprieto descargar y se demora, no sé, ya 2 minutos y después aparecen las descargas. Claro, sí, por ¿Sabes eso qué? pasa igual, es cuando, un ejemplo, yo tengo como muchos cursos, entonces depende del tiempo. El otro día hice un curso de 2 horas. Entonces, el de 2 horas, en la grabación, cuando queda de 2 horas hacia arriba, cuesta un montón para descargarlo. Pero vamos a intentar hoy día, quedando alojado en el chat, yo lo voy a descargar ya. Y ahí ojalá que ya hoy día ande más rápido. Pero ahí si ustedes igual lo pueden descargar mejor, pero yo igual me gusta irselos dejando el link en la plataforma. Entonces para eso, del martes que estoy intentando, varios docentes han reclamado por lo mismo, me decía el informático, el de soporte de informática. Así que tuviéramos un poquito de paciencia. Ahora si ustedes lo pueden descargar al tiro, guárdenlo en su disco, ahí en su computador, y yo a medida que vaya pudiendo, ¿cierto?, ingresar los links en la plataforma de los videos, se los voy a ir subiendo, ¿ya? Pero aquí va a quedar alojada en el chat, ¿ya? La clase, para que ustedes la tengan. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles para continuar con la teoría. Chao, profe. ¿Ya? Chao, Chao. profe. Ya, profe. ¡Los vimos! Nos vemos. Chao. Chao, bro.